Muy buenas noches, muy buena semana y por sobre todas las cosas, Jodesh Tov. Acabamos de comenzar con este tiempo singular del mes de Nisan, un mes que trae todos los condimentos habidos y por haber, ante todo el sabor de la Geulá, el sabor del final de un tiempo en la vida del pueblo de Israel en Egipto, que representó la primera Geulá y con ella, obviamente, el camino que Kadosh Baruj Hu indicó para las generaciones subsiguientes. La Geulá comienza con Pesaj y seguramente en algún Pesaj, si no este año, también llegará la Geulá, porque en Nisan fueron redimidos y en Nisan volverán a ser redimidos, dijeron los Jajamim. De una u otra manera, entendemos de que el tiempo de la Geulá no es un tiempo mediato ni inmediato. Es un tiempo que, como explicaron los profetas, explicó el profeta en particular, Ani Hashem be'aita ahishena. Yo soy Dios, afirma el Todopoderoso, be'aita, en su tiempo, ahishena, la habré de apresurar. Hay dos conceptos en la Geulá, una en su tiempo y la otra la habré de apresurar. Evidentemente son dos conceptos antagónicos. Por un lado, si va a ser en su tiempo, ¿por qué la va a apresurar? Si la va a apresurar, ¿por qué será en su tiempo? Los Jajamim resuelven este intríngulis diciendo, Beitá, en su tiempo, es cuando no hemos hecho absolutamente nada para que ello ocurra. Cuando nosotros no nos hemos interesado verdaderamente en ser promotores y, por qué no, precursores de todo lo que representa la Geula, pero cuando lo merecemos, entonces Akadosh Baruj Hu lo habrá de acelerar. No sé cómo son los tiempos que vivimos, es decir, sé perfectamente cómo son los tiempos que vivimos. No sé cuál será la emergencia o la espera en el cielo. No me cabe ninguna duda de que la Geulá está en manos del Todopoderoso. Más allá de todo lo que podamos pensar, más allá de todo lo que nos puedan decir, más allá de que queremos el Mashiach ahora, yo pienso que con mucho más fervor deberíamos pedir, yo quiero al Boré Olam ahora. Yo lo quiero a Él. No quiero otra figura, no quiero otra idea, porque sé que si lo quiero a Él, seguramente habrá de sobrevenir en pos de Él todo lo que su palabra a lo largo de nuestra sagrada Torá, en boca de cada uno y uno de los profetas, en cada uno de los libros de la sabiduría, como estamos estudiando en este lapso, Akadosh Baruj Hu habrá de promover eventualmente este tiempo tan singular de lo que representa la Geulá. Creo que los tiempos del mundo y los tiempos de Israel se van acercando en cierta forma. Aun cuando se producen los instantes de mayor crisis, es el momento en el cual Am Israel puede resurgir. Cuando de allá dice que cuanto más lo hacían sufrir, Kasher Ye'anu Oto, cuanto más lo torturaban, cuanto más sufría el pueblo de Israel en Egipto, Gen Irbe Bejen Ifrot. Así se multiplicaba y así se dispersaba, se difundía. Ese concepto del crecimiento cual y cuantitativo, esa dispersión del pueblo de Israel, habla acerca de la conciencia, creo yo, de hoy, de cualquier Yehudí que vive en cualquier latitud. Y hoy toma conciencia verdaderamente de quién es Él, por un lado, y por otro lado, de qué es el Estado de Israel para el Yehudí moderno y postmoderno. Más allá de cualquier cuadro político, más allá de cualquier imaginación, más allá de cualquier primer ministro, de cualquier bandería política, creo que el Yehudí lo único que tiene en su haber es este pequeño Estado. Y en donde estemos, tenemos que rezar. Hebe mitpalel bishlomash el malchut. Tenemos que rezar
Así como afirmaron los sabios del Pirkei Avot, reza por la paz del reinado, del gobierno. No importa si el gobierno estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero aquí lo que se impone es el sentido común. Y cuando hay sentido común, entonces probablemente estaremos haciendo la voluntad de Él. Y probablemente entonces el Todopoderoso acelere otro tiempo. Pero en la medida de que mis palabras son contradictorias y antagónicas y llevan a esa dispersión que crea confusión y que por supuesto no genera un sentido común, hablo de sentido común nada más, no hablo de opiniones únicas. No, imposible que el mundo judío tenga una opinión única. Pero hablo sí de que imposible no tener razón. El ser humano nació con esa condición que le dio el Todopoderoso, creado a su imagen y semejanza. Tener razón la tenemos todos. Pero la verdad es que creo que ha llegado el tiempo ahora, con el nacimiento de Nisan, que se pueda dar definitivamente esto que David Amelech nos canta en su libro de Teilim, Emet Me'eretz Titzmach. La verdad brotará, florecerá de la tierra. Y ese concepto de que la verdad florece de la tierra es que está dependiendo de ustedes, de mí, de todos nosotros. Porque la verdad es un bien que Akadosh Baruj Hu fue el que arrojó a la tierra para crearnos a nosotros los seres humanos. Así dicen los Jajamim en el Midrash, que cuando Akadosh Baruj Hu iba a crear al hombre, el texto de Bereshit dice, Naase Adam Betzalmenu Kidmuten. Hagamos un hombre de acuerdo a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por supuesto, los comentaristas y el Midrash dicen, pero ¿por qué habla este versículo en plural? Naase. ¿Acaso no hay un solo Dios? Y entonces, por supuesto, ellos responden, Nimblach bemalaché Elión. El Kadosh Baruj Hu, en su anvetanut, en su modestia, en su recato, en su pensamiento tan maravilloso y único, decidió aconsejarse con todo lo que representa el mundo de sus ángeles, el mundo de sus ángeles. Y entonces, a partir de ese mundo de sus ángeles, los ángeles se dividieron en cuatro grupos. Parece ser que también en el Shamán discuten sobre mi esencia, mi presencia. Y entonces, unos dijeron, el grupo que hablaba de la paz, dice, no lo crees, porque a Adán, el ser humano, es Kulom Milchama. Es todo guerra, lo único que le importa es la guerra. El otro grupo que hablaba de la bondad decía, créalo, porque el ser humano es totalmente bondadoso. Quiere decir, es bondad absoluta y por lo tanto créalo porque eso va a haber realmente cosas buenas en el mundo. Vino la verdad y dijo, no lo crees, porque el ser humano es todo mentira. Y entonces aquí ya tenemos dos en contra y uno a favor. Viene la cuarta dimensión, que es la que habla del mishpat, de la justicia. Y en ese momento ese grupo dice, no, no, créalo, porque el ser humano va a saber impartir justicia. Por el momento, en el momento de la creación, entonces, encontramos que todo el mundo celestial está empatado 2-2, cuando la guerra y la verdad dicen que no se ha creado, y el Gesed y el Mishpat, la bondad y la justicia, eventualmente dicen que lo cree. ¿Qué hizo el Kadosh Baruj Hu? Kadosh Baruj Hu decidió definir la batalla esta de la designación. Creo o no creo al hombre, entonces dice, tomó la verdad y la arrojó a la tierra. Hermosa idea. Desde entonces la verdad no está solo acompañando al Boreolam, sino que es tarea de cada uno de nosotros poder alcanzar el sentido propio de la verdad. No es el problema de tener razón, es la idea de alcanzar la verdad. Y cuando alcanzamos la verdad, estamos
bajo todo punto de vista, haciendo la voluntad de Él, porque estamos creando ese mundo en el cual Hashem Elohim Emet, el Todopoderoso es la verdad. Torato, Torat Emet. La Torá de Dios es también una Torá de la verdad. Y es por eso, mis queridos, que cuando llega el mes de Nisan, tenemos esta posibilidad única, maravillosa, de poder sumarnos unos a otros, de poder mirar el común denominador que tenemos, el mínimo común denominador y el máximo común múltiplo, que tenemos todos nosotros, aún este pequeño grupo humano que está aquí, tratando de acercarse a una palabra, a un estudio, a una idea, a una verdad. Y por eso quiera Dios, que cada día que vamos a recorrer de Nisan tenga el sentido de este primer día. Este primer día de Nisan es un día maravilloso. Es el día que toda la creación del mundo volvió a la tierra. ¿Por qué? Porque en este día se inauguró, como estudiamos con nuestros queridos alumnos, el Mishkan, el santuario móvil. Y ese santuario móvil representó la semilla primera de la verdad, de lo que representa el camino del hombre hacia el encuentro con su Creador. Hoy tal vez los caminos están bifurcados, son como digo, dispersos, pero que en última instancia yo confío que en estos días de Nisan, cuando llegue la celebración de Pesaj, si Dios quiere, cuando transcurran los días de Pesaj, intensos, por cierto, y con la esperanza de que este tiempo y este mundo y estos días nos ayuden definitivamente a encontrar un camino en el cual podamos decir, Se Hashem Kivinu Lo, este es mi Dios, en él yo estaba esperando, porque desde el Shamaim estoy seguro que Akadosh Baruj Hu todos los días está esperándonos a nosotros. Y es el tiempo que nosotros podamos despertar a esa realidad. Jodesh Tov, mis queridos, que Kadosh Baruj Hu bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a cada casa de las cuales ustedes provienen, con la verdadera braja, que no solamente es la braja económica, que es el sustento fundamental, sino la braja de lo rujaní, de lo espiritual, de aquello que representa mi crecimiento como persona, mi crecimiento como ser humano, no solamente como hombre de fe, sino como un hombre de bien, porque lo importante es que seamos personas de bien. La fe se regocija con las personas de bien. Y eso igualmente es lo que tenemos que tratar de lograr en este tiempo tan particular, tan simple y tan contundente en todo lo que tenemos que pensar para este comienzo del mes de Nisan. Por eso no quiero robarle más al rey Shelomo con mi emoción nada más. Quiero pasar a su razón y a su emoción, pero mi deseo es más que nada porque ya estamos ah, ya en la antesala de Hagapesa y necesito abrir ese corazón, porque solamente tengo palabras de agradecimiento a ustedes, que a la hora que pongamos el seguro, allí están ustedes. Y esto es, les digo de corazón, es una braja realmente. Y quiera el Kadosh Baruj Hu que nos dé buena vida y buena salud para poder continuar en este vínculo, que lo que más lamento sea virtual. Lo que más lamento porque me gusta ver los ojos de las personas cuando enseñan. Me gusta ver sus gestos, me gusta ver su presencia, me gusta ver a la gente cuando la veo y lo tengo entre mis retinas. Bienvenidos entonces a nuestro encuentro de Coelet. Saben que hoy empezamos el último capítulo de Ezrat Hashem. Último capítulo de una Megilá de Coelet que nos va a dar mucho que hablar.
Y ya vimos el capítulo 11 con algunas máximas, comillas, yo las llamo máximas, que son maravillosas. Y ahora comenzaremos el capítulo 12. Y este capítulo 12 de Coelet, mis queridos, tiene sus cosas también y vamos a ver cómo empieza. Empieza con una recomendación y dice el Coelet, Uzhor et boreja bieme bejuroteja. Empero, dice el Coelet, el rey Shelomo, has de recordar a tu Creador en los días de tus mocedades, en los días de tu juventud. Ad asher lo yabou yemei ra'a, mientras no vengan los días del mal, que serían los otros días, quiere decir los días donde la juventud nos abandona. Ve'igiu shanim asher tomar, ein li bahem jefe. Y mire que, cómo lo dice, y hayan de llegar años en los cuales habrás de decir, no tengo en ellos deseos. Interesante. Cuando yo leo y me leo en el Coelet, ¿qué está diciendo el Coelet aquí? Ante todo, está hablando de que me tengo que alegrar en la vida, por supuesto, eso lo dijo en el capítulo 11, el capítulo pasado, pero me pide recordar a Dios. Y esto lo hace a Coelet, obviamente, un punto más cercano a nuestro Creador. Algo por lo cual los Jajamim deberían afirmar una vez más, bueno, pero no está negando lo esencial, está afirmando que debo recordar a Dios, pero lo dice Bime Bejuroteja. ¿Por qué en el tiempo de Bejuroteja? ¿Qué significa el tiempo de la juventud? Yo pienso que el tiempo de la juventud es el tiempo más crítico con respecto a recordar a Dios. Entonces yo creo, perdónenme hoy mi intervención personal en todo, yo creo que el rey Coelho dice, empero haz recordar a tu creador en los días de tus mocedades. Porque en los días de mis mocedades, en los días de mi juventud, tal vez yo no tenga a ese Dios tan presente, pero que lo necesito como el agua. Seguramente no le rezaba cuando era yo joven a Dios todo lo que puedo rezar posteriormente, pero cuando le rezaba, seguramente ese rezo era de nunca acabar. Seguramente ese Dios con el cual tenía relaciones complejas y difíciles cuando era joven, es al recordar ese Dios. Que yo pueda recordarlo con la dificultad. Porque cuando yo recuerdo al Todopoderoso con la dificultad, entonces es cuando puedo valorar mucho más, ese conocimiento de Él y ese recuerdo de Él. Hay personas que conocen al Todopoderoso desde su temprana infancia, discuten con Él en su temprana adolescencia, se mantienen pasivos o casi en transición en su primera adultez. Y después llega un momento en la vida en el cual uno hace un switch, perdonen la expresión, y vuelve a pensar en ello. Es como que se vuelve más espiritual. Y hay que tener cuidado, porque el rey Shelomo dice, mientras lo yabou, que no vengan Yemea Ra. Yemea Ra, ¿qué significan? Los días malos no significan días malos, significan días donde se llega el sufrimiento, donde llega también los sufrimientos corporales, que no son iguales a los días de la juventud, los días de la adultez, de la ancianidad, de la vejez, llamémoslo como lo llamemos, también son días complejos. Y allí, indefectiblemente, vamos a entrar en la idea de Dios. Yo digo indefectiblemente, más que nada por una cuestión tal vez de experiencia, no de experiencia propia, pero me refiero de haberlo leído en las personas. Y está muy bien. Yo creo que se puede conocer a Dios en la temprana infancia y esto es el pedido que le hago a mis alumnos para con respecto a sus hijos, que hablen de Dios en paz. No importa cuánta fe yo tengo en Él y cuántas mitzvot cumplo, pero hablen de Él. Por favor, hablen de Dios. Que el niño sepa de que hay
ese concepto de Dios en la casa. Y cuando ve a su padre poner los tefilín o ve a su mamá encender las velas de Shabbat, ya está incorporando a ese creador y por lo tanto lo hará de recordar en los días de su mocedad. Ese déjà vu, esa mirada en la cual después se refleja en su ser interior todo lo que la mamá hace, todo lo que el papá hizo, van a ser su sostén también. Mientras no vengan los días del mal y hayan de llegar los años en los cuales la persona diga, Enli jefes, Enli baem jefes, perdón. No tengo jefes, no tengo deseos. Es el tiempo en el cual me quedo sin deseos, me quedo sin aspiraciones, porque sumada a la debilidad física tal vez, se suma una debilidad mayor. Y entonces es el momento en el cual Coelet nos pide reflexionar y dice, ¿sabes qué? Aún con tu rebeldía de juventud, esa que tenías en tu mocedad con respecto a tu Dios, recuérdalo. Y eso me parece fantástico, porque en última instancia, si no hemos sido rebeldes en alguna etapa de nuestra esencia, de la vida, es porque algo no está bien con nosotros, porque siempre estamos en ese proceso de discusión interior, de efervescencia interior. Y yo pienso que cuanto más lo podemos ver y lo podemos criticar, todo eso que vivimos, más nos asentamos, más maduramos nuestra esencia. Y dice el rey Coelet, Adasher lo techshach Hashemesh, Beaor, Beayareach, Beakochabim. Mientras no se oscurezca el sol y la luz y la luna y los astros, las estrellas, Beshabu Eabim Aharagasha, y hayan de retomar las nubes en pos de la lluvia. Qué maravilloso. A uno que humildemente, ni por alcance, le encanta la poesía. La poesía natural, la poesía que nace de uno, no la poesía, nunca estudié métrica ni nada por el estilo, pero bueno, a cada uno de mis hijos les he escrito a lo largo de sus infancias y adolescencias una, una canción pequeña, una poesía para su cumpleaños. Y me encanta eso de poder escribirle al otro, de poder transmitirle al otro todo lo que ese otro impacta en uno. Y eso es lo que dice aquí el Coelet en palabras tan simples. Hasta que mientras no se oscurezca el sol y la luz y la luna y los astros, las estrellas, y hayan de retomar las nubes en pos de retornar, no de retomar, retornar las nubes en pos de la lluvia. De tanta emoción me fui sin explicar el primer versículo, es del lugar del Rab. En este último capítulo dice el Rab Ederi, que es nuestro capítulo 12, con él nos vamos a olvidar, perdón, lapsus, nos vamos a despedir de Coelet, no lo vamos a olvidar seguramente, por lo menos yo no lo he olvidado el libro de Coelet. La primera vez que me confronté con Coelet tenía 18 años, nada más. Y ahí lo estudiaba en un instituto terciario donde éramos preparados para ser maestros en Buenos Aires, y esta clase, por supuesto, era otra de las tantas que aprendía con el rabino Deri cuando era mi profesor. Yo no tenía vínculo con él. Recién después de esto, mi vínculo con él se unió y creo que bueno, su impronta quedó en mí. En este último capítulo de su libro, Coelet nos ofrece una metáfora acerca del ocaso de la vida y de la ancianidad. ¿Sí? Es bueno que las personas tan jóvenes como ustedes, todos los que están aquí, también tengan esa impronta, porque es algo que pasa en la vida y uno a veces lo tiene que asumir. No que uno se sienta anciano, que uno se sienta viejo, perdón por la palabra, pero que en última instancia la cronología está en la vida de uno, que uno se siente que lo puede superar y gracias a Dios que el Boreo Olam nos da desafíos y los presenta a personas
hermosísimas, brillantes, que nos desafían permanentemente a hacer más y más y más. Entonces, el ocaso llega mucho más tarde. Parece que el sol no se pone nunca, por eso el versículo 2 me pareció brillante. Mientras el sol no se ponga y haya luz y la luna y las estrellas, yo pienso que eso es un regalo maravilloso que el Coelet nos está haciendo a todos, ¿cierto? En el versículo 8 del capítulo anterior nos había hablado acerca de la amenaza de los días de la oscuridad, ¿recuerdan? Que son los que suceden a la niñez y a la juventud. En esta ocasión, dice Ravederi, se referirá a la ancianidad empleando un lenguaje alegórico que alcanza una belleza literaria, esto es lo que estaba explicando, una delicadeza y un respeto hacia esa etapa de la vida casi inigualable en todas las escrituras. A modo de introducción citaremos aquí las palabras con que Barzilai Aguiladí replica al rey David, su benefactor, que le había ofrecido vivir con él en Jerusalén, donde David lo mantendría por el resto de su vida. Barzilai Aguiladí, para que ustedes sepan, fue un anciano que cuando David hubo de escapar por la revolución de su hijo, uno de sus hijos más amados, llamado Absalón, David no quiere guerrear contra su hijo y decide abandonar Jerusalén. Y decide abandonar Jerusalén e irse allende el Jordán. Allende el Jordán, la localidad que está allende el Jordán, más al norte del Yamamelas, por supuesto, si tuviéramos que ubicarnos, más al norte, entre el Kineret y el Yamamelas, para tener una idea, eh, ese lugar se llama Gilad. Gilad es el escenario también donde nace Eliau. Este Eliau Anabí, Eliau Atishbi, Eliau Agil Adi. O sea que Eliau Anabí está allí. Y parece ser que esa tierra es tierra de buenos. Cuando David se va, no quiere pelear con su hijo, este hombre, Barzilai Aguiladí, lo hospeda a David, le da de comer, lo atiende a cuerpo de rey, porque David era el rey, obviamente. Y entonces, ahora que David retorna, después de la triste matanza de Absalón y la caída de la revolución, David le manda decir a Barzilai Aguiladí que por favor acepte la invitación del rey y que venga y será comensal en su palacio por el resto de su vida. ¿Qué le responde Barzilai Aguiladí? Yo quiero que sepan que el Tanaj es maravilloso y que ojalá que lo puedan, lo celebro como un deseo, que lo puedan amar como me lo enseñaron a amar a mí. También, no siendo una persona de ti, te los aclaro, no nací como persona religiosa, ni tampoco me siento religioso, soy una persona de fe, soy una persona que amo a Dios y que amo a sus criaturas. ¿Qué dijo Barzilai Aguiladí? Le dice a David, de edad de 80 años soy yo el día de hoy. ¿Acaso podré reconocer lo bueno de lo malo? ¿Acaso podrá saborear tu servidor lo que haya yo de comer o lo que haya yo de beber? ¿Acaso podré oír más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Y para qué habrá de ser tu servidor más por carga para mi señor rey? Este es Barzilai Aguilar, como diciendo, estoy en otra etapa de la vida. Lo que tú entiendes que me puede resultar beneficioso, no lo es. Y el Ravederi dice, vemos aquí una descripción elegante de la ancianidad y la distinción gradual de los sentidos vitales del ser humano. En cuanto a la metáfora describiendo el ocaso de la vida o la ancianidad, es un recurso literario empleado también por los sabios del Talmud. Y así se lee en el Tratado de Shabbat. En cierta ocasión, el César, acuérdense de la interacción que hubo en la época del Imperio Romano, recriminó a Rabbi Yoshua ben Hanania, preguntándole por qué no había ido a un determinado lugar, a lo que el sabio respondió, la montaña está recubierta de nieve, sus derredores están helados, los perros ya no ladran más y los molinos ya no muelen más.
O sea que el César había invitado a Rabbi Yoshua ben Hanani a un determinado banquete. Está lloviendo un montón, estoy escuchando los truenos y la lluvia también. En cierta ocasión, el César recriminó a Rabbi Yoshua ben Hanani, preguntándole entonces por qué no había ido a determinado lugar. ¿Y qué le contestó Rabbi Yoshua ben Hanani? La montaña está recubierta de nieve, sus derredores están helados, los perros ya no ladran más y los molinos ya no muelen más. ¿Qué se entiende por todo esto? Rashi, que siempre es la llave, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que nos ayuda siempre a comprender, a percibir. En su comentario a esta metáfora dice que la montaña está nevada, hace alusión a la cabeza que ya está blanca, la cabeza, la parte más alta, mientras que los derredores helados representan el bigote y la barba encanecida. Los perros que no ladran representan la voz que ya no tiene fuerza, y los molinos que no muelen son en realidad los dientes, que ya no pueden cumplir más su función. Qué hermoso, ¿no? Te lo dijo en una metáfora. Estoy viejo, quiso decir, pero se lo dijo de otro lugar. Basándonos en esta interpretación, analizaremos el lenguaje simbólico que emplea Coelho para describir el envejecimiento de los órganos del cuerpo. Y así dice el Rab, mientras no vengan los días del mal. Según Rabbi Obadiah Seforno, es una referencia a la pérdida de la energía y la fuerza que acompaña a la ancianidad. Cuando somos, podemos verlo en la realidad, en los que habrás de decir, no tengo en ellos deseo. Cuando digas, no tengo deseo ni ningún deleite en la vida de este mundo. Ustedes pensarán que eso no puede ser que no exista como tal, pero si me permiten nada más, tras haber pasado por varias etapas y por varias no profesiones, mi profesión ha sido única a lo largo de la vida, que es tratar de ser persona. Aprendí mucho trabajando como psiquiatra con todas las pacientes y fundamentalmente los últimos 20 años de mi profesión, trabajando con adictos. Yo entendí lo que me decían ellos, en lo que habrás de decir, no tengo en ellos deseo. Quiere decir, cuando la gente estaba completamente vencida y entregada a realidades que ya no podían vencer. Coelet nos dice que no debemos esperar esa situación y sorprendernos ante nuestra creciente incapacidad, sino más bien recordar a nuestro Creador en nuestros días de plenitud, cuando los equívocos espirituales o éticos todavía son reversibles. Por eso les decía, recordarlo en tiempos de la juventud, porque ahí todos mis yerros, todas mis actitudes equívocas a nivel espirituales o éticas, todo es reversible. Y también, por supuesto, en toda instancia. Me pareció un versículo maravilloso. Y el segundo decía entonces, mientras no se oscurezca el sol, que es uno de los versículos más hermosos a mi humilde criterio, mientras no se oscurezca el sol y la luz y la luna y los astros, las estrellas, y hayan de retornar las nubes en pos de la lluvia. Me explica aquí el Rab una cosa maravillosa. Me acuerdo cuando lo escribía. Los cielos de la niñez se nublan en contadas y breves ocasiones. La lluvia cae y por consiguiente las nubes se estiman y desaparecen, se fuman y desaparecen. Empero los cielos de la ancianidad están ennegrecidos siempre y es como si las nubes regresaran después de la lluvia. Rashi agrega que entonces la visión de la persona se hace tenue por la profusión de lágrimas y el llanto por todos los sufrimientos que han pasado sobre él. Es muy fuerte todo lo que dice, no para ponerse triste, al contrario, yo pienso que feliz de nosotros que podemos evaluar esa juventud con esta, personalmente estoy hablando, vejez, eventualmente, que podemos hacer ese vaivén
ese ir y venir entre el concepto de la niñez o la adolescencia y la adultez o la vejez. Porque en última instancia estamos hablando de nosotros, estamos hablando de seres humanos, que todo el proceso de la vida es un proceso único, maravilloso, que Akadosh Baruj Hu ha plantado en medio de nosotros. Cuando tenemos el honor de ser llamados a la Torá, la primera bendición, el Yehudí reconoce, Asher Bajarbanu Mikol Ha'amim, que Dios nos eligió entre todos los pueblos y nos dio. Eso está marcando un poco la singularidad de Yehudí. Pero la segunda bendición, cuando la persona termina de recitar la Torá, dice, Asher Natan Lanu Torat Emet. Primero afirmamos, después de escucharla, que nos dio Dios una Torá Emet, de verdad. Pero allí viene lo esencial. Behaye Olam Nata'a Betohel. Haye Olam, la vida eterna, Nata'a, plantó en medio de nosotros. Y yo pienso que eso es un regalo fabuloso. Y yo puedo pensar que cada vez que me uno con la Sagrada Torá y siento que la vida eterna la plantó en nosotros, entonces ya no hay tiempo para temer entre aquello que fue y esto que es, sino que hay una solución de continuidad. Y yo creo que la vida de uno es, mientras no se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y hayan de retornar las nubes en pos de la lluvia. La lluvia viene, se despeja el cielo, las nubes se cargan, vendrá la lluvia. Y permanentemente la vida es este ir y venir. Bayom, tercer versículo, Sheyazdu shombre abayit beitavetu anshe ejail. En el día que hayan de temblar los guardianes de la casa y se hayan de torcer, perdón, los hombres de vigor. Ubatelu atojanot kimiaitu, y hayan cesado las moledoras, pues pocas ya son. Behashhu arroot arubot, y se oscurezcan, y se oscurezcan los que miran por las lumbreras. Arubot son las claraboyas. Arubot son aquellos espacios de vidrio, de sol, de luz, que de los techos antiguos tenían para poder ver la luz del día. Por lo tanto, nos dice aquí, en aquel día, Bayom. ¿Y cuál es ese día? Ese es un día lejano. En aquel día lejano en donde Yazú hayan de temblar, Shombre Abayit, los guardianes de la casa. Quiere decir, los guardianes de la casa hace una referencia, vamos a estudiar después al Rabederi, hace referencia a las manos. Estos son los guardianes de la casa, porque nos defienden de cualquier daño que nos puedan hacer a nivel corporal. O que también dice, que se encorven los Anshe Jail, los hombres de vigor. ¿Cómo caminan los hombres de vigor? Erguidos. Y por lo tanto, se habrán de torcer, se habrán de encorvar las fuerzas que parecen no dar más. En este caso, tus manos, tus pies, que pierden fuerza y la capacidad de caminar parece dificultosa. Ubatelu a Tojanot Kimietu. Tojanot son las moledoras, las mujeres que se ocupan de preparar el mitjón, es moler, pero también aquí está hablando de los dientes que se encargan de moler la comida. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los dientes también en algún momento empiezan a caer. Behashhu arroot ba'arubot, y de repente la luz de quien miran por las claraboyas, por esos vidrios que estaban en el techo, quiere decir los ojos, que también aparentemente pierden esa condición del ver. Nos dice el Rab,
El día en que hayan de temblar los guardianes de la casa, referencia a los flancos y las costillas, que son los que protegen los órganos internos del cuerpo humano y los circundan. Y se hayan de torcer los hombres de vigor, las piernas, digamos que son el apoyo, y hayan cesado las moradoras, los dientes, y se oscurezcan los que miran, los ojos. Todo esto basado en Rashi. ¿Y qué es esto? Bueno, es una descripción real. Por lo tanto, cada vez que podemos con nuestras manos dar fuerza a otro, dar la mano a ese otro, todo el tiempo que podamos mirar a quien amamos, a quien tenemos al lado, a quien queremos verdaderamente, todo el tiempo que la mirada la podamos elevar y tener esa tendencia de poder mirar el cielo, y mientras esos dientes, que no representan tan solo el elemento nutritivo de la persona, los dientes representan concepto de Shinaim, Leshanen. Leshanen es lo que hacen los dientes. El movimiento para comer es poder hacer que la comida sea eventualmente un nutriente. Los dientes representan esa capacidad de asumir una idea, de poder no solamente dedicarnos a tener el sabor de la comida, sino fundamentalmente lo que representa la capacidad de ingerir la comida y de poder llegar a degustarla y masticarla despacito. Masticar la vida representa con paciencia todo ese sentido. Esto es parte de lo que nos va a tocar en este camino del recorrido de Coelho, donde obviamente no vamos a poder dejar las emociones de lado y por lo tanto, acuérdense de lo que dijo, alégrate joven, alégrate mozo en tu juventud, Semaj bajur beyalduteja en tu infancia y recuerda a Dios en los días de tu juventud, porque creo que eso es lo esencial. Hoy que empieza el mes de Nisan, como decía al comienzo, y lo vuelvo a decir, en este instante es el tiempo que debemos sensiblemente mirar a ese otro. Cuando miremos al otro, estaremos mirándonos a nosotros mismos. Y vamos a encontrar que el camino que compartimos es un camino idéntico, que es el camino de lo que es el intento por comprendernos a nosotros mismos para poder pasar a comprender a los demás. En la perashá de la semana se nos viene hablando acerca de un problema de comunicación, la palabra que no es buena, la palabra que es el lashon hara, el lenguaje del mal. Hoy empieza Nisan. Vamos a poner en práctica la antítesis para poder entender que podemos construir un mundo mejor. Y eso es con lashon hatov, con un lenguaje del bien. Yo les deseo todo lo bueno en el comienzo de este mes. Que Akadosh Baruj Hu bendiga vuestras casas, vuestras acciones, vuestros emprendimientos, todo, absolutamente todo lo que se proponga, que Akadosh Baruj Hu les dé verdaderamente atzalajá. Atzalajá no quiere decir suerte, quiere decir que puedan progresar en lo que hacen y que puedan crecer en lo que hacen, porque esa es la mejor brajá que nos da el Todopoderoso. Un gran cariño. Nos estaremos viendo la próxima semana con nuestro Coelet, que espero nos haga una caricia eventualmente en el alma. Shavuot Tov, Jodesh Tov, gracias por acompañarnos.